Un gusto estar con ustedes. Mi nombre es Viviana Ite López. Soy subdirectora del Comité Permanente Académico de la Asociación Científica de Estudiantes de Medicina Humana del Cusco. Y el día de hoy les voy a hablar acerca de los músculos de la región lateral del antebrazo. Los músculos pertenecientes a esta región son el músculo braquiorradial, el músculo extensor radial corto del carpo, el músculo extensor radial largo del carpo y el músculo supinador. Esta clasificación varía de la bibliografía que se use. Por ejemplo, esta clasificación está sacada de Rubier. Sin embargo, si ustedes revisan la clasificación basada en anatomía de Gray, se darán cuenta de que solo considera los tres primeros, pero ni siquiera como músculos de la región lateral, sino como músculos del plano superficial del compartimento posterior del antebrazo. Si revisan el libro Prometheus, se darán cuenta de que considera los tres primeros como músculos radiales, mientras que el músculo supinador se encuentra dentro de los extensores. Así que varía dependiendo de la bibliografía que usen. Sin embargo, en este video nos vamos a basar en Rubier. Iniciando con el músculo supinador, su origen tiene dos cabezas, una cabeza superficial y una cabeza profunda. La superficial se inserta en el epicóndilo lateral del húmero, mientras que la cabeza profunda en la cresta del supinador en la superficie posterolateral del cúbito. Su inserción va a estar dada en el cuello del radio y rugosidades laterales a la tuberosidad del radio. La acción del supinador es supinar, es decir, imprime al antebrazo un movimiento de rotación que desplaza el dedo pulgar lateralmente y la palma de la mano anteriormente. La irrigación está dada por dos arterias, la arteria recurrente radial y la arteria interósea posterior. Su inervación está dado por el ramo profundo del nervio radial que ingresa en el conducto del supinador. ¿Qué es este conducto del supinador? Los dos fascículos del músculo supinador están separados por un intersticio celular delgado por el que va a discurrir el ramo profundo del nervio radial, que es el que se ve acá. Músculo braquiorradial. El músculo braquiorradial va a tener su origen en el borde anterolateral del húmero, en el tabique intermuscular lateral del brazo. Su inserción va a estar dada en la apófisis estiloides del radio. Su acción es ser flexor del antebrazo sobre el brazo y solamente es supinador cuando el antebrazo se halla en completa pronación. La irrigación va a estar dada por la arteria recurrente radial y la inervación por el nervio radial. Si nosotros seguimos el recorrido del nervio radial, nos daremos cuenta de que llega hasta el músculo braquiorradial. Músculo extensor radial largo del carpo. Su origen está dado en el extremo inferior del borde anterolateral del húmero, en el tabique intermuscular lateral del brazo y en los fascículos tendinosos de la masa epicondiliar lateral. Su inserción está dada en la rugosidad lateral de la cara dorsal de la base del segundo metacarpiano. Aquí tengan en cuenta, extensor radial largo del carpo, base del segundo metacarpiano. El músculo extensor radial corto del carpo tiene su origen en el epicóndilo lateral del húmero, en el tabique fibroso, y su inserción está dada en la base de la apófisis estiloides del tercer hueso metacarpiano. Entonces, el largo está en el segundo metacarpiano, mientras que el corto en el tercer hueso metacarpiano. La acción de ambos es ser extensor y abductor de la mano. La irrigación en ambos casos está dada por la arteria recurrente radial y la arteria radial, mientras que difieren en la inervación, porque el extensor radial largo está dado por el nervio radial, mientras que el corto por el ramo profundo del conducto supinador. Si hablamos de una lesión distal del nervio radial, podríamos estar refiriéndonos a una compresión del ramo profundo del nervio radial. Y este se podría dar en su entrada en el canal supinador, dado de que puede haber la existencia de un tendón anguloso en la porción superficial del músculo supinador, que también se puede llamar arco de Frost, lo que va a producir un síndrome del supinador o síndrome de compresión radial distal. ¿Cuál va a ser el cuadro clínico? No va a presentar ni una mano caída ni trastornos de la sensibilidad. ¿Por qué?
porque antes de la entrada en el canal supinador deja la rama superficial, que es puramente sensitiva, y los ramos musculares para los músculos supinador, brachiorradial, extensor radial largo del carpo y extensor radial corto del carpo. Sin embargo, lo que se va a producir es parálisis de los músculos extensores largo y corto del pulgar, abductor corto del pulgar, extensor de los dedos, extensor del índice y extensor cubital del carpo. También puede producirse una lesión traumática del ramo profundo como consecuencia de una luxación o fractura del radio. Sin embargo, el cuadro clínico no va a presentar mano caída ni trastornos de la sensibilidad. Bueno, eso es todo. Espero que esta información les sirva. Esta es la bibliografía consultada. No se olviden de revisar los flashcards porque les van a ayudar a repasar un poco el contenido que hemos avanzado en este video. Y conmigo será hasta otra.